Hola, ¿cómo les va? Esta es la clase teórica que introduce la segunda unidad temática del programa de Morfología 2. En esta unidad vamos a retomar los temas que hemos encuadrado ya en la primera unidad temática del curso, básicamente la manera de investigar la forma urbana, la organización de la forma, tratando de entender la especificidad de sus objetos, la edilicia, las infraestructuras, los parques y plazas, entender de alguna manera sus continuidades y discontinuidades, especialmente en términos de notación, en la primera unidad temática, en el modo de traducirlo a sistemas de notación cartográfica que responden a ciertos paradigmas disciplinares como la planta, el mapa, el diagrama, etc. Vamos a tratar ahora de actualizar esas atenciones para volver sobre, en principio, el mismo fenómeno, la misma situación urbana, y ahora describirla a través de la imagen. Pensamos que la imagen lo que introduce es justamente como una capacidad complementaria a la notación, en el sentido que todo lo que en la notación se simboliza a partir de procedimientos altamente abstractos y de alguna manera se generaliza, en la imagen se cifra, poniendo en valor especialmente el punto de vista, la observación situada, la observación eh, determinada por una posición en el lugar y un modo de poner en relación diversos materiales en un elemento sintético que se percibe como una forma unificada. En este sentido, lo que vamos a tratar de estudiar es cómo en la construcción de la imagen aparecen una serie de procedimientos sobre los que podemos establecer algún tipo de análisis o aprendizaje: la selección, el encuadre, el enfoque, la edición, la contextualización o catalogación de las imágenes, y cómo en ese proceso de esas atenciones lo que vamos a tratar de poner en valor es la emergencia de dos formas también prototípicas, de la manera que eran para notación prototípicas la figura de la planta, el mapa o el diagrama. En este caso serían prototípicos la forma del retrato o del paisaje. Vamos a ver por qué ahora, y en todo caso cómo esas formas cifran cierta puesta en valor de la relación entre objeto y contexto, que de alguna manera tienen que ver con esta tensión figura-fondo o el problema de la organización de la imagen como campo más continuo, ¿no? Me gustaría empezar por acá, con una cita de Leonardo da Vinci. Sabemos con certeza que la vista es uno de los más rápidos sentidos y que ella ve en un instante infinitas formas. Sin embargo, solo puede comprender una cosa por vez. Nos está diciendo que la vista es el sentido más rápido, dice él, entre que vemos y nos representamos lo que vemos. Esa relación es inmediata, ¿no? Pero estamos viendo justamente en un instante infinitas formas, infinitas configuraciones, colores, proporciones. Sin embargo, solo puede comprender una cosa por vez. Son infinitos los estímulos, pero decimos, esto es una esquina de Buenos Aires, o esto es un paisaje de La Pampa, o es la Gioconda, ¿no? Un poeta será vencido por el sueño y el hambre antes de poder describir con palabras lo que un pintor puede representar en un instante. La imagen es para Da Vinci, y tiene razón, una forma sintética, una forma que cifra mucha información eh, sintéticamente, ¿no? Como en una única percepción que puede ser comprendida rápidamente y que tiene como una claridad organizativa en la puesta en relación de sus materiales que justamente se orienta a hacernos percibir algo de determinada manera. Él dice, decir eso con palabras le llevaría a un poeta tanto tiempo que sería larguísimo, le entraría el sueño y el hambre, ¿no? Me interesa que veamos la Gioconda como ejemplo de esta acción, donde hay muchos colores, muchas formas, pero nosotros interpretamos que es un retrato de una persona que se ha hecho famosa, ¿no? De Elisa Gherardini, que justamente opera sobre esta lógica de poder identificar una figura, una forma, contrastada con un fondo, que es el paisaje, ¿no? O sea, hay un objeto, en este caso la representación de una persona,
un busto, digamos, y un paisaje, eso es la tensión entre objeto retratado y paisaje como fondo, ordena toda una serie de lógicas cromáticas, de técnica de pincelada, de organización de la composición, lo que está en el centro, lo que está arriba, lo que está abajo, el ordenamiento de las paletas, de los marrones a los verdes, a los celestes, etcétera, que permite que con un golpe de vista entendamos que se trata de una mujer vestida con ropas de cierta calidad, en determinado tipo de paisaje propio de la Italia del norte, etcétera. Quiero que veamos rápidamente un conjunto de 4 series de retratos que recorren un arco histórico de modos de ver personajes en la ciudad de Buenos Aires. Y me interesa poner en valor esta función del retrato, que es no tanto representar a una persona, sino al producir el retrato, tratar de dar cuenta de una forma social, podríamos decir, un personaje que es importante no por ser fulana de tal, sino por ser la mujer de campo o la dama de la República, ¿no? Y cómo en esa caracterización de un tipo de habitante, o en todo caso un tipo de relación entre el habitante y el hábitat, se cifra por la manera de organizar la imagen. En estos retratos de Adolphe Dastrel, de más o menos 1840, la mujer de campo tiene un rebenque en una mano, un mate en la otra, un tipo de ropa, un tipo de contexto en el que la vemos, una especie de palenque con algunas herrerías de campo vinculadas a las actividades rurales, etc. Mientras que la dama de la República es probablemente una figura urbana, con ropas lujosas, con lo que tiene en la mano es un abanico fino y un pañuelo fino, tiene guantes de calidad, tiene un tocado de tul transparente, etc. Es decir, hay algo en la pose, en el vestuario, en la relación entre la figura y el contexto, que determina, que cifra, ¿no? En el sentido que junta, que cristaliza una percepción de esa forma como la que representa a un habitante en un contexto. En este caso me interesa mucho en estas pinturas de Blanes, La Paraguaya y El regreso de la cautiva, producidas ya hacia 1880, como dos formas femeninas muy parecidas en su forma de ser retratadas, dos mujeres jóvenes en una posición relativamente angustiada, con una proporción relativamente parecida de tamaño en el cuadro, ¿no? Las dos mirando para abajo, las dos con una posición de ligero escorzo respecto del observador, etcétera, cambia completamente el sentido de cómo interpretar cada escena por la relación que se establece entre esas mujeres semejantes con fondos completamente distintos. La paraguaya está en un campo de batalla arrasado, lleno de cadáveres y buitres y restos de la guerra. La cautiva está en la pampa, en la frontera con el indio, junto a una toldería, de espaldas a la toldería y de alguna manera entendemos, por el nombre del cuadro, volviendo hacia la ciudad después de haber sido secuestrada en un malón. La forma particular de estas dos tragedias, de estas dos mujeres, ¿no? De estas dos figuras femeninas, queda cifrada en la relación que se establece entre la figura y el fondo, por más que la caracterización de la figura, la pose de la figura en ambos casos pueda ser muy semejante, lo que cifra la imagen es muy diferente. En estos muy lindos retratos que forman parte de una serie muy interesante de Harry Grant Tolles de fotografías producidas a principios del siglo XX en Buenos Aires, vemos vendedores ambulantes. Y de nuevo hay una relación entre el carácter del personaje, retratado de alguna manera como objeto de cuerpo entero, donde se ve muy bien su ropa, todos los objetos que transporta como vendedor ambulante, cómo se caracteriza este vendedor ambulante, pero también qué tipo de relación establece con la ciudad, ¿no? Uno está en la calle, el otro está más bien en una plaza al costado del Teatro Colón, como uno se imagina que en un caso está en relación a un lugar de ocio donde la gente le compra el maní
espera que lo tueste, lo come en ese lugar, come al paso, etcétera, mientras que el otro está más bien caminando por los barrios, la gente le compra un loro y trata de enseñarle a decir alguna palabrota en el patio de la casa, etcétera. Bueno, estas prácticas sociales están de algún modo cifradas en esta relación entre objeto y campo, fondo y figura, retrato y paisaje. Hacia 1960, Boleslav Senderovich produce estas fotografías publicitarias destinadas al mundo de la moda, en las cuales aparece redeterminado, o en todo caso problematizado, el rol de esta relación figura-fondo, llevado un poco casi al límite de la tensión, volviéndose no tanto como objetos en un contexto, sino personajes mezclados en situaciones, podríamos decir, inverosímiles o muy exóticas, de modo que el contraste entre la modelo de alta costura y la ropa refinadísima que está presentada como cúspides del gusto y de la moda aparece contrastada con una jirafa, unos jugadores de fútbol, contextos extraños, digamos, que de alguna manera, acompañando a las posiciones muy artificiosas de las modelos, introducen una crítica, de alguna forma, a los procedimientos habituales de la publicidad, de cómo vendernos lo que pretenden vendernos, ¿no? Y aparece ahora todo un tipo de tensión respecto de cómo entender este tipo de traducción a objeto de la mujer, modelo, etcétera, llevado prácticamente a la caricatura y devenido crítico. Una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. No todo lo que vemos adopta el estatuto de la imagen como forma de descripción de una situación, ¿no? La imagen, como material de trabajo para nosotros, es una apariencia o un conjunto de apariencias que ha sido separada del lugar, que ha sido recreada o reproducida, y ha sido separada del lugar y del instante en que apareció por primera vez, y preservada por unos momentos o unos siglos. Toda imagen encarna un modo de ver, incluso una fotografía, pues las fotografías no son, como se supone a menudo, un registro mecánico, ¿no? Es decir, cada imagen que hemos visto supone una organización, o podríamos decir en términos más concretos, una construcción de parte del que produce la imagen. Y en este sentido, esas fotografías, ¿no?, suponen modos de ver, suponen fijar un punto de vista, fijar un interés, poner en valor una perspectiva respecto, por ejemplo, de cómo ver nuestro medio, de cómo ver la ciudad, a través, por ejemplo, en estos casos, de cómo retratar a los personajes. En otras imágenes de Harry Grant Holtz, más o menos de la misma época, podemos ver cómo esta idea del retrato se transforma en una idea más compleja, en una forma que me gustaría llamar paisajística, donde lo que aparece es un personaje, la choricera, que también es una vendedora ambulante, pero que ahora se presenta en una organización donde la imagen tiene como una banda que ocupa buena parte de la imagen, solo queda como un tramo superior en forma de cielo y un tramo inferior en forma de suelo libre. La imagen se organiza de izquierda a derecha con la choricera de un lado, el carro en el medio y los asistidos por la choricera, es decir, los laburantes del puerto, que probablemente en el corte del almuerzo se están comiendo un sándwich, digamos, ¿no?, del otro lado. Esta relación como de centro y lado y asimetría aparece combinada ahora también con una relación entre primer plano muy nítido, ¿no?, y fondo borroso, desenfocado. En ese fondo vemos al puerto, ¿no? Vemos una especie de fragata con los palos ordenando el centro de la imagen, vemos borrosamente a los docks y a los diques secos, o mejor dicho, a los diques de Puerto Madero probablemente, y un primer plano de un puerto todavía hecho como de suelos de barro, etc., ¿no? Si en la choricera el carro aparecía en el centro de la imagen, en esta imagen lo que aparece en el centro es una casilla construida con latas recuperadas del basural del barrio de La Quema.
Lo que vemos en la imagen es un cielo hecho de humo de la basura que se está quemando, un suelo hecho de esta mezcla de tierra y residuos. Vemos la casilla en el centro, con lo cual la imagen empieza a ser o un retrato de una construcción o más bien como este paisaje que cifra en una única imagen como un medio ambiente en estado de crisis, una forma de habitar y un habitante, ¿no? Un ciruja, un personaje que lo que hace es recuperar residuos para su subsistencia y además acondicionar este hábitat crítico para poder habitarlo, ¿no? Hace ya algunos años, Graciela Silvestri y Fernando Aliata escribieron El paisaje como cifra de armonía. Quisiera detenerme en ese título, la idea del paisaje como una forma visual, que cifra una serie de materiales de modo tal que se amalgamen al punto de armonizarse. No tanto porque efectivamente las imágenes que hayamos visto y que podamos interpretar como paisajes urbanos de Buenos Aires sean armoniosas en el sentido que nos transmitan sosiego, paz, placer, porque en muchos casos nos podrían angustiar incluso. De lo que se trata esta idea de armonía es que lo que supone la construcción de la imagen es vincular a sus elementos de manera tal que se compatibilicen completamente, o sea, que todas las cosas que forman parte de la imagen tengan sentido, ¿no? Entonces, en, en la percepción del barrio de la quema, el humo, el suelo, la casilla y la posición y la actividad del habitante convergen en hacernos entender un paisaje urbano. Ahora, hacen una aclaración Silvestri y Aliata. Dicen, las definiciones convencionales de la palabra paisaje apuntan doblemente a un espacio exterior al hombre y a una mirada particular sobre él. Es decir, la misma palabra quiere decir un lugar y quiere decir la mirada que se constituye sobre ese lugar. Es decir, el aspecto del territorio deliberadamente recortado por una ventana o la porción de territorio apreciado desde un punto de vista singular. Esa idea de la ventana es la idea de la perspectiva en el Renacimiento, es la idea del cuadro en la pintura de Caballete, es la idea del encuadre de la fotografía. La idea de paisaje denota siempre un escenario y un espectador, las dos cosas, ¿no? La palabra incluye los dos sentidos. Una serie de valores depositados en el escenario y una serie de técnicas desarrolladas para representarlo y transformarlo, ¿no? No solo una imagen del lugar, sino también un procedimiento formal que construye esa imagen del lugar. Me gustaría hacer un repaso más o menos rápido por algunos paisajes que retoman el que veíamos recién de Harry Grant Olds. Por ejemplo, esta situación del mismo barrio de La Quema, pintada por Pío Colivadino en 1930. Reconocemos la construcción ahora de este paisaje con un encuadre más abarcativo. Volvemos a ver casillas, pero son muchas y adoptan la forma justamente de expresar un barrio, ¿no? Hay chicos jugando, ropa colgada. Hay además una relación entre ese primer plano, casi segundo, de casillas conformando el barrio y un fondo en el que el cielo, las chimeneas y el humo se asocian a unos edificios industriales. Y en primerísimo plano abajo hay un suelo que tiene además, ¿no?, como unas zanjas que parecen estar trayendo el agua del fondo del barrio hacia adelante, hacia los bajos del riachuelo, ¿no?
En otro paisaje de Colibadino podemos encontrar una lógica organizativa bastante similar, ¿no? Ahora ya como un paisaje francamente de riachuelo, mirando hacia la otra orilla, viendo el frigorífico La Blanca, ¿no? El mismo cielo cargado de humo y chimeneas, la misma caracterización de las siluetas industriales, ahora resaltada por esta condición blanca del frigorífico, pero ahora el río como un lugar de actividad, ¿no? Chimeneas en el fondo, pero también chimeneas adelante de los barcos, de toda la actividad portuaria vinculada a esta unidad productiva, a este paisaje productivo del riachuelo. Su discípulo, Benito Quinquela Martín, hacia mitad del siglo XX produce este paisaje del riachuelo que exalta esta idea de este hábitat productivo, industrial, laborioso de puerto, ¿no? Vemos, por ejemplo, como esta condición anfibia del hábitat del riachuelo, como una especie de ciudad hecha de barcos conectados por pontones por los que van y vienen los trabajadores moviendo cargas, ¿no? Desde el primer plano al segundo plano, al fondo, como si se tratara de una especie de línea zigzagueante que va de arriba hacia abajo y ritmada por las figuras oscuras de los laburantes, ¿no? En el fondo, de nuevo, el cielo que aprendió de su maestro, el cielo de chimeneas y humo que nos había mostrado ya Colibadino, pero el agua cambia de cualidad. Fíjense que el agua ahora tiene esta condición plateada, como si fuera un agua aceitosa, ¿no? que refleja los colores de los barcos y de estos elevadores de granos convertidos ya en rascacielos con la luz probablemente de la tarde, ¿no? Algunos años después, el mismo Quinquela vuelve a producir un paisaje del riachuelo con el mismo ánimo de describir esta actividad portuaria, pero ya en las proximidades de los años 60 lo que reconocemos es que algo ha cambiado, ¿no? El humo se impone sobre el paisaje, el color se pierde, la mayor movilidad no está sobre el agua, sino está sobre el puente. Pareciera que hay algo de una transformación del hábitat que requiere que la mirada sobre el hábitat y que la construcción de la imagen se modifique, cambie la paleta, cambie la puesta en valor de las relaciones entre las partes y empieza a presentarnos otra idea del paisaje urbano del riachuelo, ¿no? En estos trabajos bastante más recientes que publica Diana Belén Tarela en Instagram, vemos estos registros del riachuelo que retoman toda esta tradición que va de Colibadino a Quinquela respecto de cómo observar este paisaje urbano. Reaparece esta idea como del agua espejada, plateada, replicando el cielo, de la relación entre el paisaje, de los puentes y de los barcos, pero lo que vemos es un momento de inactividad, ¿no? Lo que vemos es como un río detenido, convertido prácticamente en un espejo, un barco vacío, atado al muelle, ¿no? Un río sin ocupación, o incluso podemos reconocer un puerto sin actividad, ¿no? Un puerto donde el agua está inmóvil de nuevo, los barcos están amarrados, pero además la imagen aparece mediada por una grilla, por una red, por un alambrado en primer plano, que nos muestra que este lugar está cerrado, está desconectado, está inactivo, ¿no? Como nos presentaban Aliata y Silvestri, el paisaje nos permite entender que, por un lado, se trata del mismo lugar físico, que cada autor ha construido una imagen fijando su atención sobre determinadas relaciones, sobre determinadas ideas, las ha cifrado de una manera en la cual todos sus elementos se armonizan, ¿no? Como que todo empieza a tener sentido, la relación entre los barcos y los pontones, la actividad de los trabajadores, la altura de los elevadores de granos, el humo, o la quietud de unos barcos y la quietud de otro barco, la relación entre el fondo y el primer plano. En cada imagen, la relación de las partes está organizada para construir un sentido
de interpretación de la forma urbana, ¿no? ¿Qué materiales están organizados en este lugar? ¿De qué manera? Y cómo el autor interpreta este lugar como la manifestación de un hábitat, ¿no? Por lo tanto, podríamos pensar que entonces en la construcción de la imagen es fundamental esta idea de cómo se selecciona o se encuadra lo que entra en la imagen, la idea de cómo se constituye esta ventana que nos señalaban Aliati y Silvestri, ¿no? Esa selección es al mismo tiempo una selección espacial, en el sentido de que supone un modo de encuadrar un espacio urbano, mirarlo desde determinada posición, elegir lo que entra en la imagen y lo que no, balancear la relación entre cielo y suelo, izquierda y derecha, etc. Pero también elegir un momento, ¿no? Esta fotografía de Facundo de Zuviría, Peatones en Retiro, retoma algo del cuadro de Quinquela, ¿no? Esta idea como de unos habitantes, como figuras oscuras que se posan sobre esta especie de asfalto brillante, ¿no? Y que van yendo de adelante para atrás, y hay como una especie de frente, ¿no? De plano hecho de vehículos a la espera de que los autoricen a arrancar, como si la posición de estos peatones fuera frágil, estuviera expuesta a tener que evitar que toda esta especie de cantidad de vehículos en espera se les venga encima, ¿no? La imagen tiene una enorme profundidad de campo, ordenada muy frontalmente, no tenemos personas en primer plano, en segundo plano, en tercer plano, vehículos en varios planos sucesivos, semáforos en varios planos sucesivos, edificios en el fondo, toda esa profundidad compacta de alguna manera, ¿no? La condición del espacio de la estación de Retiro y la idea de esta vitalidad del movimiento, en esta tensión entre detención y actividad, ¿no? En esta imagen tomada por Juan Di Sandro, un extraordinario cronista de la ciudad de Buenos Aires, es muy interesante cómo esta decisión de lo que entra en la imagen, cómo se encuadra la imagen, ¿no? Se vuelve especialmente significativa, por un lado, desde el punto de vista de la composición geométrica, ¿no? De la imagen. Podemos ver cómo vemos la traza de Diagonal Norte, la traza de la Avenida Corrientes y de la 9 de Julio como si realmente ordenaran, ¿no? Como un cuadro trabajando sobre esta relación entre las dos diagonales y esta especie de horizontal ascendente por el medio, con el obelisco en la punta, definiendo la vertical, ¿no? Que de alguna manera completa toda esta organización geométrica. La precisión de esa organización geométrica, de ese encuadre espacial, guarda a la vez relación con una selección de un instante. Fíjense cómo el evento que está retratando Di Sandro, que está registrando Di Sandro, se ordena de modo tal que haya como una muchedumbre del lado de atrás del obelisco. Eso lo que produce es como una superficie oscura y no la claridad de la superficie pavimentada, que hace que en la imagen el obelisco quede muchísimo más resaltado. Y por lo tanto, al mismo tiempo de tener esta percepción de que se trata de un evento multitudinario, que tiene que ver con la inauguración del obelisco, con esta nueva condición metropolitana de las grandes avenidas de la ciudad encontrándose en un monumento a escala abstracta y metropolitana, ¿no? Como este monumento gigante. Bueno, todo eso a la vez aparece puesto en relación con esta idea de multitud que es funcional a las relaciones de claro y oscuro de la imagen para poder ver nítidamente la figura del obelisco. En el trabajo de Mafia, del Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes Autoconvocados, hay toda una serie de registros recientes de las actividades, sobre todo en la producción de colectivos, organizaciones sociales y barrios populares, y cómo de alguna manera construir este paisaje de las controversias de ocupación y de derecho al uso del espacio público en la ciudad, ¿no? Entonces aparecen, por ejemplo, estos registros de una conmemoración de víctimas de gatillo fácil en la Villa Zabaleta, en la 2124,
Eh, y en el registro no solo vemos el paisaje del espacio público de la villa, la plaza, las hamacas, sino que vemos también las pancartas, pero muy especialmente vemos el momento de la suelta de globos, es decir, esta imagen tomada un poco antes, un poco después, cambiaría drásticamente, ¿no? Solo en este momento podemos entender la relación entre la conmemoración, el homenaje a las víctimas, la mezcla, ¿no? de protesta y al mismo tiempo de esperanza en poder producir algún cambio en las conductas de las instituciones y su convivencia con estos barrios. O podemos ver, por ejemplo, el registro de una de las marchas recientes previas a la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. Se produce este registro de un grupo de mujeres sosteniendo una bandera verde, que obviamente parece, con el color, más la relación con los pañuelos, etcétera, caracterizar el mensaje que pretende comunicar esta actividad de manifestación en el espacio público, pero más allá de la evidente connotación política de la imagen, lo que es muy importante es entender la capacidad de la imagen de cifrar todo lo que aparece descrito, ¿no? El corredor de una avenida en las proximidades del Congreso, seguramente la avenida Callao, desde el Congreso hacia el norte, ¿no? Vemos la conformación de ese espacio urbano, la escala de la avenida, la definición de los edificios. Al mismo tiempo, eso que define la parte superior de la imagen aparece ordenado con otra parte inferior de la imagen completamente compacta, ¿no? Casi perfectamente simétrica, con un montón de expresiones y de identidades de las mujeres que participan del evento. Y la parte inferior y central de la imagen, ¿no? Como en esta relación entre la bandera y el cielo, con el momento en el cual todavía una de las participantes del evento, ¿no? Está sostenida por las demás, todo lo que puede tener esto como efecto simbólico, muchas sosteniendo a una, etcétera. Bueno, todo eso aparece cifrado de nuevo en una organización clarísima, ¿no? Como centro de imagen, organización arriba-abajo, izquierda-derecha, etcétera. Me interesa en esta relación entre Di Santo, los fotógrafos de Mafia y el trabajo de Eduardo Longoni en particular, entender esta condición del trabajo de ciertos fotógrafos, que son fotógrafos formados en esta función como de la crónica periodística, de estar como completamente pendientes de la relación entre el encuadre y la organización de la imagen, como problema formal, pero al mismo tiempo de la captura del instante, ¿no? Como veíamos en las imágenes de Di Sandro o de Mafia, ¿no? Con Longoni sucede exactamente lo mismo. Fíjense cómo la imagen aparece muy cuidadosamente compuesta, ¿no? Como tenemos el toldo en la parte superior, con el graffiti puesto como si fuera una guirnalda prácticamente, ¿no? La sombra que despega el toldo de la fachada del local en la esquina, la vereda, todo esto parece una organización de bandas horizontales muy precisa, tres maniquíes dispuestos a un lado y otro de la puerta, y cuando parece que hay un problema de asimetría, viene caminando una persona que mira, ¿no? La ropa que está expuesta, entra en serie con los maniquíes, termina de componer la imagen, ¿no? Y habilita toda una serie de interpretaciones respecto de cómo pensar la relación de la mujer con la moda, el modo en el cual podemos entender un poco la escala del comercio de barrio, la caracterización de estos espacios urbanos en el barrio, los maniquíes afuera, el toldo, la esquina, etc. Con este trabajo de Alberto Goldenstein, un fotógrafo de vasta tradición artística, la posibilidad de captar el corredor del ferrocarril Sarmiento y estas secuencias que se producen un poco en las estaciones que acompañan a la avenida Rivadavia, ¿no? de ofertas de servicios y comercio en las proximidades de las estaciones,
de enlace entre el transporte colectivo y el ferrocarril, y todo eso que sabemos se cifra en el paisaje urbano, ¿no? Aparece determinado por la capacidad de captar exactamente el momento en el que pasa un colectivo blanco, pero que tiene como estas bandas de colores amarillas, rojos y negros, donde el amarillo entra en relación con todos estos carteles amarillos y produce una especie de línea horizontal continua en la imagen. El rojo entra en relación con los rojos de la demarcación de seguridad de las vallas del ferrocarril, ¿no? Y podemos empezar a encontrar de nuevo como toda esta profundidad de campo, ¿no? Lo que podría ser una fuga profunda de una calle aparece llena de obstáculos, carteles, ¿no? Que están en innumerables posiciones, de atrás para adelante, que parecen ocupar casi la totalidad de la imagen en toda la banda central, ¿no? Y personas desplegadas en todo el tramo inferior de la imagen completamente de izquierda a derecha, es decir, una imagen que parece ser como la captura de una situación prácticamente casual, aparece ordenando sus materiales de manera muy precisa, ¿no? Y conformando, ¿no?, un criterio de cifrar todos estos materiales, incluso al punto de permitirnos pensar que en el centro de la imagen empieza a haber relaciones como entre un poste que sostiene cables y el poste que sostiene la señal de alerta del ferrocarril, los discos que del otro lado tienen luces rojas, pero de este lado se ven negros, y el globo que se ve blanco. Es decir, si uno trata de entender la organización de la imagen en el centro, pareciera haber como un sistema de composición muy riguroso que no solo ordena estos problemas horizontalmente, sino que también los ordena verticalmente, ¿no? Todo lo que en los cronistas como Longoni, Di Santo, Mafia o en la serie Flaner de Goldenstein parece tener que ver con capturar el instante, con encontrar ese momento que no es igual ni antes ni después, en el trabajo de Marcos López se modifica bastante drásticamente. La imagen presenta el mismo tipo de ajuste, ¿no? Uno puede reconocer, ¿no?, todo el efecto de sentido que produce en esta imagen la idea del título, la esquina Adidas en Constitución, ¿no? ¿Y por qué la esquina Adidas? Bueno, porque hay un local que dice Adidas Deportes, pero sobre todo porque todos los personajes que vemos en la imagen tienen bolsas, remeras, zapatillas, bolsos, camperas que llevan el signo de Adidas y que de alguna manera convierten a la imagen en una especie de proliferación del mismo signo que nos permite reflexionar sobre las formas de la sociedad de consumo contemporánea, etcétera, en una organización que parece ordenarse muy claramente como una especie de arco de personajes que va como de ahí abajo al fondo y vuelve a venir hacia adelante, ¿no? Pero lo que podemos deducir es que esto no se trata de un registro instantáneo, espontáneo, un golpe de suerte, sino que seguramente Marcos López convino con una serie de personas que se presenten en ese lugar vestidas de cierta manera, portando ciertas cosas, se dispongan de cierta forma y conformen esta escena que es registrada ya como una operación artística, no como una crónica, sino como si se tratara de componer a la Gioconda con su fondo, con la misma artificiosidad con la que Da Vinci seguramente le impuso a la modelo que adopte una posición en el estudio, ¿no? En el trabajo de López esto sucede frecuentemente e interpela todo el tiempo esta relación entre la fotografía y la pintura, ¿no? Como por ejemplo en La picada en la terraza de la Fundación Proa, de la serie Pop Latino, podemos volver a entender esto, ¿no? Como un edificio público puesto en relación a la Vuelta de Rocha en el Riachuelo nos vuelve a mandar a los paisajes que veíamos antes en la serie previa, ¿no? Pero ahora hay una puesta en escena. Alguien viene con unos plásticos que tienen los colores de la camiseta de Boca y los pone sobre un edificio que no está pintado así, ni tiene esas baldosas. Traen como una pileta pelo pincho tapizada de la misma manera, con un patito amarillo. Traen una serie de objetos, los ponen arriba de la mesa, se visten de determinada manera y se compone una imagen que parece ordenar como un montón de efectos de sentido, ¿no? Una mujer en una pileta, pero que tiene algo en la ropa que parece como las escamas de un pescado, quizá como si se tratara de una sirena, ¿no?
Los rojos del slip del modelo que está a la izquierda guardan alguna relación con los rojos de los zapatos de la modelo de la derecha, que tiene alguna relación con la malla y el chaleco del mozo. Se le empieza a ver como combinaciones de colores, una escenificación que, completamente cifrada, constituye de alguna manera esta idea de un paisaje urbano, la terraza de la Fundación Proa a principios de este siglo, con toda esta idea de la Boca en ese momento. Pensemos en el relanzamiento chic de la Boca a partir de la presidencia de Mauricio Macri en el club, la presencia de la Fundación Proa como un lugar de artistas consagrados y el circuito artístico refinado metido en el barrio probablemente de tradición más popular de la ciudad. ¿Cómo se produce esta convergencia, digamos, como entre glamour, riachuelo, arte, prácticas sociales populares como la picada? Bueno, eso es lo que pretende de alguna manera cifrar López en la imagen y, no casualmente, titula toda esta serie Pop Latino, ¿no? Esta idea de que la imagen aparece atravesada tanto por el problema de la selección como problema espacial, como por el problema del instante, refuerza de alguna manera la, lo específico del trabajo del encuadre, es decir, de cómo elegir lo que entra y no entra en la imagen ahora, y no tanto cómo determinar ese momento temporal. Para tematizar esto en particular, me gustaría que repasemos rápidamente una serie muy interesante producida por Gianpaolo Minelli en el barrio Piedrabuena, que consiste en una acción artística compleja. Lo que hace Minelli es colaborar con el colectivo Piedrabuenarte, que trabaja en el barrio, entrar en contacto con los habitantes del barrio, pedirle a los habitantes del barrio que elijan un lugar en el que les gustaría sacarse un autorretrato, y esos habitantes del barrio eligen cada uno dónde en el barrio sacarse su foto, se pone en relación a la foto, la cámara está delante de él y tiene un disparador remoto que cuando considera que es el momento toma la fotografía. El autorretrato, en este caso de Alberto, después se combina con una imagen tomada por Gianpaolo Minelli, que es un excelente fotógrafo, y que decide poner en relación el encuadre elegido para el autorretrato de de Alberto, con el modo en el cual Gianpaolo registra ahora este modelo de paisaje, modo de ver el paisaje de Piedrabuena, ¿no? Armando esta tensión, estos dípticos entre retrato y paisaje, autorretrato y paisaje de autor, ¿no? Siempre el ejercicio consiste en que el encuadre del autorretrato lo determinan los habitantes del barrio, y después Minelli lo que decide es si se aleja más, si gira un poco el punto de vista, ¿no? Él hace de alguna manera un movimiento respecto de la imagen original. Y podemos ver entonces cómo se despliega, particularmente en la serie, toda esta especulación sobre el problema del encuadre, ¿no? ¿Qué ve uno en la imagen que se conforma como autorretrato? ¿Qué se ve en la imagen contigua cuando uno empieza a poner en contexto de otra manera lo que aparece recortado en la primera imagen? Me interesaría ver ahora rápidamente algunas imágenes del extraordinario libro de Samer Macarius, Buenos Aires, mi ciudad, registros de la ciudad más o menos en la década del 60. Macarius es uno de los más grandes fotógrafos del paisaje de Buenos Aires, y me interesa cómo Macarius elegía, de alguna manera, pensando que todo esto iba a formar parte de un libro, imaginar que los encuadres tenían como cierta condición común, ¿no? Entonces, por ejemplo, para tomar esta imagen del costado de la cancha de Boca y de ver
cómo se arma este corredor que vincula a través de las vías del ferrocarril, caminito a nuestras espaldas, con Casa Amarilla en el fondo, vemos esta fuga, esta perspectiva de un punto de fuga muy asimétrica, ¿no? Con un campo profundísimo determinado por la larguísima forma del tren de carga que viene de un puerto y va a otro, ¿no? Digo, que viene del playón de Casa Amarilla vinculado al puerto Madero y va hacia el puerto de La Boca o lo que queda de él, digamos. Eh, de un lado tenemos esta especie de monumento gigante, de oscuro, como gótico, digamos, del proyecto de Del Pini para la cancha de Boca. A la izquierda tenemos como la banda luminosa del cielo, unos chicos y la vía, ¿no? Es decir, tenemos un horizonte en el tramo, en el tercio medio de la foto, en el tercio inferior de la foto, perdón, y una fuga, ¿no? Como también en el tercio izquierdo de la foto. Cuando registra la actividad de la calle Florida, nos vuelve a pasar más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos un horizonte en el tercio inferior, una fuga muy profunda, de nuevo, casi infinita, ¿no? Más o menos en la misma posición, un registro fabuloso de este cielo lleno de, de decoración y señalización de la calle peatonal, ¿no? De Florida, los carteles verticales de todos los comercios, la iluminación de la calle, la decoración probablemente navideña del momento en el que sacó la foto y todo este mundo de transeúntes del centro de la ciudad. Y cuando tomamos ahora un registro de las proximidades del puente Alsina, digamos, de nuevo tenemos estas fugas profundísimas, interrumpidas ahora por un camioncito desvencijado, ¿no? Un horizonte que en este caso está un poquito más cerca de la línea media, pero podemos reconocer que la forma de pensar el espacio urbano para Macarius tiene que ver con que Buenos Aires está hecha como en estas grillas, por estas calles que se ven como profundas, como con un horizonte de pampa, ¿no? Como un horizonte que no aparece interrumpido, que siempre puede ir más lejos, ¿no? Y esta estructura de profundidad de campo, de calle fugando, es lo que ordena, por ejemplo, toda esta serie. Por el contrario, estos trabajos de Santiago Porter encuadran de un modo completamente distinto, ¿no? En la serie Brumas, lo que nos propone Porter en el 2007, en un momento de todavía resonancia de la crisis institucional del 2001, ¿no? Volver a mirar a las instituciones, en este caso la Facultad de Ciencias Exactas en la UBA, ¿no? Y verlas como estos edificios rigurosos, solemnes, perfectamente ordenados, que determinan el espacio público a partir de sus fachadas, ¿no? Sus fachadas a veces herméticas, en este caso como una fachada cerrada, ¿no? Y lo mismo nos pasa con el Poder Judicial de la Nación, ¿no? Lo mismo nos pasa con el Ministerio de Economía, es decir, empieza a haber este registro del paisaje urbano definido por estas instituciones que se presentan solemnes, ordenadas, pero cerradas, herméticas, podríamos decir, impermeables a la sensibilidad del colectivo, supongamos, si quisiéramos interpretar las imágenes, ¿no? Pero lo que seguro hay es un sistema de encuadres que va poniendo en relación a las imágenes y que empieza a producir un efecto de sentido. Ah, todas estas son instituciones, cómo funcionan las puertas de las instituciones, cómo funciona esta idea entre fachada y puerta, por qué las vemos cerradas, por qué vemos a la ciudad vacía, qué estará pasando en Buenos Aires, etcétera, ¿no? Al problema del encuadre, es decir, lo que entra y lo que no entra en la imagen, si nos ponemos de frente, nos ponemos de perfil, etcétera, lo acompaña otro problema, que es la construcción de la nitidez de la imagen, o por lo menos de la relación de nitidez entre los distintos elementos que conforman la imagen o las distintas zonas de la imagen. Lo que podemos llamar enfoque. Eso tiene que ver con que la imagen efectivamente pueda administrar la nitidez en función de cómo
se elige qué enfocar, pero también tiene que ver con cómo se administran las relaciones de contraste y empaste, como veíamos en otros casos, ¿no? En este caso se trata de una imagen de la que no tengo una reproducción mejor, lamentablemente, de Horacio Coppola, que comparte Adrián Gorelick en el libro La grilla y el parque, donde Gorelick lo que nos dice es: prestemos atención a cómo en el encuadre de esta imagen se produce como una comprensión focal del espacio, ¿no? O sea, hay un punto de vista que se enfoca en un objeto, el obelisco, ¿no? Una línea blanca en el fondo de la diagonal norte. Una diagonal norte recién constituida, 1936, ¿no? Eso quiere decir que el obelisco está recién hecho, que la diagonal norte está recién abierta y conformada ya como corredor urbano habilitado, digamos, y que lo que está registrando, y esto es lo que señala Adrián Gorelick con gran inteligencia, es este desplazamiento del monumento, ¿no? La pirámide de Mayo, otro obelisco, delante, a la derecha, abajo, el antiguo centro institucional y podríamos decir el monumento principal de la ciudad colonial, ¿no? Aparece ahora desplazado, recentrado y escalado a la escala metropolitana en este desplazamiento que la ciudad produce desde el centro de la colonia hacia el nuevo centro, ¿no? El cruce de la futura 9 de julio con el ensanche de la avenida Corrientes, con la nueva diagonal norte. La relación entre estas dos líneas blancas, entre estos dos focos, explica el sentido de la imagen. De la misma manera, ¿no?, que la tensión entre luz y sombra en esta otra extraordinaria foto de Horacio Coppola nos muestra, ¿no?, esta tensión entre la ciudad oscura, ya una metrópolis de rascacielos, que incluso emergen por encima del horizonte, ¿no?, aunque estemos mirando a la ciudad de arriba, pero vemos de nuevo al obelisco en el centro y vemos sobre todo la relación entre el blanco del obelisco y el fulgor de la avenida Corrientes, ¿no? Esta avenida que nunca descansa, la gran avenida nocturna de Buenos Aires, ¿no? Como si ahora, además de la composición geométrica, el contraste de luz y sombra produjera esta traza luminosa que ocupa el centro de la imagen y la llena de sentido. También me interesa, como en el caso de Macarius, ver cómo para Coppola esta idea en este formidable trabajo del 36, donde produce este registro sistemático para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de casi la totalidad de la ciudad, estas formidables fotos de Coppola nos permiten ver el paisaje de Buenos Aires todo el tiempo asociado a la profundidad del espacio y a la relación entre la calle y el horizonte, ¿no? Acá estamos en Saavedra y vemos la relación entre este borde de lo urbano, ¿no?, donde se termina el empedrado, la vereda, la calle consolidada, y lo que sigue son los zanjones, la vereda de tierra, pero además los bancos sacados afuera de las casas para pasar el rato afuera, aunque la vereda no esté pavimentada. Es decir, no solo vemos un paisaje hecho de arquitecturas e infraestructuras, reconocemos modos de habitar señalados por los elementos, ¿no? Y lo vemos además como si se tratara de una secuencia, podríamos decir ciudad vieja en el primer plano, ciudad nueva atrás. Pero también, ¿no?, podemos entender esta imagen donde ya lo que nos presenta más explícitamente Coppola no son las luces del centro que nos mostraba en Avenida Corrientes, no es ese punto de transición entre barrio antiguo y barrio nuevo y renovación de las infraestructuras, sino muy especialmente esta frontera que tanto le interesaba a Borges entre la ciudad y el campo, ¿no?, entre ese registro del punto del suburbio en el que la ciudad se termina y lo que aparece es como un camino que se vuelve camino rural, no ya calle de barrio, ¿no? Y hay como una expectativa, como un modo en el cual pareciera que hay un montón de jóvenes, ¿no?, interrogando de alguna manera cómo se transformará este proceso expansivo de la ciudad.
Otro objeto de atención respecto de cómo comprender la construcción del paisaje, las técnicas de, podríamos decir, eh, composición y determinación de la imagen, es la edición. No solo cómo se encuadra, cómo se fija un punto de vista, cómo en ese punto de vista se administran los focos, sino también qué se hace con ese material una vez que es obtenido, cómo se edita. Me gustaría, en este sentido, hacer un ejercicio que no es del todo exacto. Hay dos imágenes muy interesantes de Cristina Freire. Esta participa de una exposición que se llamó Pequeños Equilibrios, hecha en el 2001. Se trata de un chico en el interior de una casa en el barrio de La Boca. A la casa le faltan unas tablas en el piso y lo que ve a través del agujero que hay en el piso es una inundación, es el agua subiendo debajo. Esta aparece publicada en otro libro de Cristina Freire, Habitar lo Inhabitable, publicado en 2018, y podríamos pensar que se trata de una imagen tomada el mismo día, en el mismo momento. Casi podríamos pensar que se trata del reencuadre de esta imagen. Sabemos que no lo es, porque en realidad en esta imagen ella está un poco más abajo, ¿no? Y está tomando la imagen ya casi al ras del suelo y se vuelve mucho más nítido esta relación entre telas de araña, piedras en el fondo, tapadas por el agua, etc., ¿no? Pero fíjense que podría tratarse realmente de un reencuadre de esta imagen, donde simplemente al recortarla cambiaría el modo de percibir el sentido de la imagen. Esto no solo tiene que ver con cómo editar una imagen, sino también con cómo aparece en el trabajo de Natalia Calabrese, por ejemplo, este ejercicio de poner en relación, a través de una acción de montaje, dos imágenes, una imagen antigua y una imagen contemporánea. En esas imágenes de esta serie El presente del pasado, lo que hace Natalia Calabrese es compilar imágenes de los momentos más violentos de la historia reciente, de la dictadura en particular, ¿no? Y componerlas, hacer el trabajo muy cuidadoso de presentarse en el mismo lugar, encontrar el mismo punto de vista y producir una nueva imagen que se pueda superponer a la otra y producir un efecto de sentido. Estas chicas avanzando desde el centro de la imagen a confrontarse con una fuerza represiva del pasado, ¿no? O la manera de superponer una acción que tuvo lugar en el centro de la ciudad, en determinado lugar, volver al lugar, ¿no? Y montar esa escena en un presente en el cual esa escena pueda presentarse choqueante, alarmante, quizá inverosímil, digamos, pero que en todo caso, al manifestar su coincidencia, ¿no? con ese lugar que conocemos, con ese lugar que transitamos en lo cotidiano, actualizar toda su violencia. También podríamos pensar que la edición empieza a tener que ver con cómo establecer técnicas de encuadre, sean de toma directa o tengan que ver con un ejercicio atravesado por algún tipo de edición de la imagen que pueda introducir rectificaciones, correcciones de proporciones, etcétera, a través de medios de edición de imágenes digitales una vez tomadas las imágenes. No sabría decirles exactamente cómo es la historia en este caso, pero me gusta mucho que el trabajo que hizo en su momento, el extraordinario trabajo que hizo en su momento Alejandro Goldenberg para el sitio del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo Moderna Buenos Aires, de producir registros de arquitectura moderna, en este caso edificios de Jorge Calnay. Alejandro tomó varias imágenes, estoy seleccionando solamente una, de Perú House, uno de los proyectos de Calnay. Después tomó una imagen del edificio en Barrancas, también de Jorge Calnay. Fíjense
que Alejandro elige tomar el registro de estos edificios con los cielos muy azules, elegir un poco en qué momento ir a tomar las fotos, probablemente incluso hasta introducir algún filtro que refuerce ese contraste entre la arquitectura blanca y el cielo azul, poner en valor esta cualidad de esta arquitectura racionalista, de esta blancura y de esta lisura, ¿no? En esa misma serie, Los registros para Moderna Buenos Aires, las obras de Jorge Calnay también aparecen registradas por otros fotógrafos, por ejemplo, por Alejandro Leverato, que, como notarán, no usa el mismo filtro y no produce un cielo tan azul. El cielo de Alejandro es más bien celeste, ¿no? Pero mantiene esta lógica de cómo encuadrar al edificio y observarlo y describirlo. Y lo mismo hace Albano García cuando produce este registro de Mesón Garay de Jorge Calnay, ahora con un cielo que no puede verse tan azul porque además por la orientación del edificio para poder fotografiarlo hay que tomarlo a contraluz, es un ejercicio muy difícil el que consigue hacer Albano para sacar esta foto. Pero lo que podemos entender es que más allá de lo particular de cada uno, hay un esfuerzo por producir encuadres que tengan la misma proporción de calle abajo, ¿no? Observen cómo la línea de horizonte se mantiene muy pareja, lo que vemos de asfalto es siempre más o menos de la misma proporción, lo que vemos de cielo es más o menos siempre de la misma proporción, la manera de encuadrar los edificios es muy concurrente, las verticales de los edificios se mantienen siempre derechos. Y uno podría decir, bueno, ¿están efectivamente en cada autor encuadradas exactamente igual todas estas fotos? Puede ser que no, puede ser que lo que haya es después un trabajo de edición para que todas tiendan a tener este mismo sistema de proporciones, de encuadre, de corrección de verticales, etcétera. Pero esto lo que va a permitir es generar esta comparabilidad y esta capacidad de comprender, por ejemplo, por dónde pasaba el tipo de trabajo que hacía Jorge Calnay con sus obras de edificios de propiedad horizontal para constituir los tejidos residenciales en la ciudad de Buenos Aires. Y esto está vinculado a este otro asunto, que es cómo se ponen las imágenes unas junto a las otras, cómo se establece esta idea de catalogación o compilación de imágenes que permite producir ahora un trabajo productivo sobre la imagen, no solo respecto de cómo construirla, sino también de cómo contextualizarla. Esto obviamente es un ejercicio que los fotógrafos hacen, los fotógrafos y los artistas en general, hacen todo el tiempo, que es qué cuadro exponen junto a cuál cuadro, o cómo reúnen sus fotografías para ser vistas en una exposición, ¿no? Por ejemplo, en la exposición 10 miradas sobre Buenos Aires, en la Galería Larouche de Jorge Mara, vemos cómo distintos autores, ¿no?, son seleccionados para poner juntas algunas de sus imágenes en relación a otras de sus imágenes presentada un poco más grande, ¿no? Y cómo se van armando las colecciones de las imágenes de Coppola, de las de Macarius, de las de Sara Facio, de quien corresponda, ¿no? Y siempre en este caso se trata como de una imagen grande, 9 más chicas, puestas de cierta manera, y esto va generando un modo de entender justamente cómo se arma esta relación entre 10 formas de ver y cómo cada una tiene algunos atributos particulares y la pequeña colección lo que hace es poner en valor en qué consiste el modo de ver de cada autor puesto en relación a en qué consiste el modo de ver del otro. O por ejemplo, cómo poner juntas 3 fotografías de la serie Brumas de Santiago Porter cuando son expuestas en el Getty Museum en Estados Unidos, ¿no? Es decir, qué tamaño de imágenes, a qué tamaño se imprime la imagen, a qué distancia se pone una de la otra, cómo es el marco, cómo se ven juntas, por qué verlas juntas, cómo se refuerza la agenda visual del trabajo del artista al poner juntas sus imágenes, ¿no?, y constituir esta serie. O cómo ver las imágenes de Jorge Goldenstein, ¿no?, cómo estas imágenes muy coloridas, ¿no?, como la que veíamos ahí del Corredor del Oeste, ¿se acuerdan?, ¿no?, como conformando estas series, diseñar un
un dispositivo que permita verlas muy de cerca, ¿no? Casi de arriba, con mucha proximidad, de un modo muy distinto a cómo se ven cuando se ven puestas en la pared, y verlas en grupos, como muy cerca, entender mucho la función del color, la función como del contraste de elementos, etcétera, ¿no? O en la exposición que no hace mucho tiempo se presentó en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires del archivo de Aldo Cesa, la forma de poner en relación como ciertas imágenes impresas pequeñas para ser vistas a la altura del ojo y otras impresas mucho más grandes para ser vistas como a distancia y percibirse de cierta manera, cómo se van armando agrupamientos que se ordenan, podríamos decir, verticalmente, y al mismo tiempo series que se ordenan un poco más horizontalmente, ¿no? Y cómo esto tiene que ver con cómo hacer uso de una enorme colección en un gran lugar, ¿no? Esto a la vez va vinculado a otro tipo de dispositivo de puesta en relación de las imágenes, que es el libro. Por ejemplo, Grete Stern produce esta lindísima colección de registros de patios de Buenos Aires que aparece publicada en un libro en el 67. Y ese libro tiene esta estructura, ¿no? Un libro de dobles páginas, donde una tiene la impresión de una fotografía de un patio de Buenos Aires tomada por Greta Stern, y la otra tiene una hoja en blanco o con una referencia de un índice. A medida que vamos pasando las hojas, nos damos cuenta que a Stern no le interesa que veamos dos imágenes al mismo tiempo. Quiere que nos podamos detener en una sola. Por lo tanto, una página va a estar en blanco y la otra va a tener la imagen. A medida que vayamos pasando las páginas, vamos a ir viendo cómo se despliega la capacidad de comparar las semejanzas y diferencias, los modos de habitar que se cifran en los patios de Buenos Aires registrados en la década del 60. También ese formato reaparece ahora con recursos distintos, por ejemplo, en las publicaciones online, donde sobre formatos de visualización como ISU, Emiliana Migueles publica su trabajo Viaje conurbano. En ese trabajo podemos llevar la imagen a pantalla completa y con el cursor elegir en qué momento pasar la imagen, ¿no? Y vamos a empezar a encontrar ahora otro tipo de idea de la doble página. La doble página aparece como un dispositivo en este trabajo de Emiliana Migueles que se activa y desactiva para producir cierto tipo de tensiones, por ejemplo, entre palabras, el título que se le asigna a la imagen y la imagen, o entre antecedente y consecuente, como pasaba en el libro de Grete Stern sobre los patios, ¿no? La idea de conquista, que antes veíamos asociada al jinete en la pampa, que era en realidad un policía de la montada, digamos, ahora la vemos puesta en relación a otra idea de conquista. Vuelve inevitablemente la idea de la conquista del desierto, vuelve la idea de la pampa y las tolderías, pero ahora no son tolderías, son ocupaciones en el conurbano de sectores populares que empiezan estos procesos de ocupación plantando carpas. Pero por momentos, ¿no? Este registro del conurbano lo que hace es activar el uso de la doble página ahora para producir una comparación entre dos paisajes puestos en tensión, ¿no? Con un horizonte en común, uno con un césped verde, el otro con pasto quemado, uno con unas construcciones de techos de aguas para producir una vivienda confortable y de gran escala en un suburbio del conurbano, la otra para mostrarnos otra forma del suburbio del conurbano también, con los mismos pliegues de cubiertas, pero en un área industrial. En una hay un remedo, ¿no? de una especie de monumento a un león que domina al jardín, como si se tratara de una fiera
que guarda la seguridad del lugar. En el otro hay una casilla de seguridad que también pretende de alguna manera dominar ese baldío, ¿no? Una imagen tiene colores vivos, la otra tiene colores desaturados, dominados por los grises. Y en algunos casos ese apareamiento pone en relación una imagen con un texto que le da sentido al registro de la derecha, ¿no? Esa bizarra, inquietante imagen de un avión aparece asociada a una explicación de por qué ese avión está ahí, de dónde viene ese avión, cuál es su pasado inquietante y ominoso, ¿no? Es decir, se determina ahora la tensión entre imagen y texto, o entre un discurso de un funcionario público, un presidente de la nación, y una imagen, ¿no? El texto no explica en absoluto la imagen, sino que más bien el texto colisiona con la imagen, ¿no? Mientras vemos un conurbano devastado, se nos presenta el discurso de un presidente que anuncia vuelos a la estratosfera y un futuro de un progreso que nunca llegó, ¿no? La última imagen de la colección está cifrada en un texto que elige la propia Emiliana Mieles para poner en relación con esa imagen, con la idea de que de alguna manera, podemos entender, hay un camino y hay alguna expectativa en que ese camino conduzca a alguna situación mejor, ¿no? Pero la idea de la serie no necesariamente supone que la serie se cierra en el sentido que todos los elementos guardan un orden para producir entre todos un efecto de sentido como si se tratara de una novela que empieza de una manera y termina de una manera y nos permite producir una conclusión. También hay series concebidas como series especialmente abiertas y modos de coleccionar y visualizar series abiertas. Por ejemplo, el trabajo de Thomas Locke Hobbes en su sitio web, que aparece encuadrado como Casas estilo chalet en Buenos Aires, ¿no? Y que es una serie realmente muy larga. Si ven ahí pueden reconocer que hay un scroll horizontal muy largo. No lo vamos a ver así, sino que lo vamos a ver como capturas de pantalla sucesivas, donde lo que hace Locke Hobbes es registrar esta tipología, para él inquietantemente exótica, de chalet en Buenos Aires. Se trata más bien como de la proliferación de dúplex en Buenos Aires, que se conforman como si fueran una mezcla de casa única y casa doble, ¿no? Y este problema como de su extraña simetría del dúplex, de una parcela dividida en dos, que produce casas bastante verticales y que en general, en este caso, para él es interesante ver cómo se ordenan a partir de esta idea del techo, que conforma esta idea que a él le interesa comparar con la de la casa alpina, ¿no? En este caso estoy superponiendo dos bandas, pero en realidad en el sitio web lo debiéramos ver como una línea continua. Lo hago simplemente para poder ver más imágenes y comparar más cosas en la misma imagen. Fíjense cómo la sistematicidad del registro lo que produce es una enorme comparabilidad, o sea, facilita mucho para poder pensar cómo funciona este problema de la partición de la parcela, cómo algo que en planta baja aparece dividido al medio, arriba, por ejemplo, supone un tipo de encastre entre las viviendas de determinada forma, o cómo se suele ocupar este problema como del retranqueo de la edificación para hacer lugar para tener los vehículos que a veces están puestos simplemente adelante, a nivel, acompañados de una reja. A veces hay un dispositivo de levantar la casa para despegarla un poco de la presencia del auto. A veces eso sucede más y además se bajan los garajes, ¿no? Etcétera. Cómo empiezan a aparecer distintas soluciones para este problema de cómo tratar ese retiro, ocuparlo más, vaciarlo del todo, mantener una construcción previa a modo de cerco, avanzar con formatos de bow window, etc., ¿no? Y también lo que
constituye de alguna manera la idea de la colección es la plataforma, ¿no? La idea de que hay un soporte, que ya no es el libro, ya no es el sitio web, etcétera, sino que es un modo de enlazar textos, links y colecciones de imágenes con un tema introducido por un texto, en este caso en la producción de un grupo de fotógrafos, la cooperativa de fotógrafos Subcoop, ¿no? Y esta producción Oxígeno Cero alrededor del riachuelo, ¿no? Donde hay como una serie de reportajes basados en ciertos registros de imágenes producidos por distintos fotógrafos que además están acompañados de entrevistas, de relatos escritos, etcétera, que todos juntos, ¿no?, tematizan el problema de la contaminación del riachuelo en la proximidad de la Villa 2124. También esto se fundamenta en la construcción de imágenes que podríamos pensar recuperan todo este saber sobre la construcción de imágenes. No sé lo que les pasa a ustedes, para mí es inevitable asociar esta imagen a la pintura de Blanes que veíamos al principio de la clase, la paraguaya, ¿no? O sea, o al de la Vuelta de la Cautiva, es decir, de nuevo aparece la figura de una mujer que se presenta, en este caso, en una posición relajada, no necesariamente en un pico de angustia, pero sí puesta en relación con un contexto que se manifiesta crítico, ¿no? Como reconocemos carros de recolectores de residuos, el piso de la villa embarrado, probablemente producto de alguna inundación reciente, con un carrito que parece un carrito de juego infantil tirado, probablemente roto, ¿no? Es decir, hay una tensión entre la figura humana y la precariedad del contexto que carga de sentido a la imagen, ¿no? Y la serie incluye al menos 3 imágenes especialmente interesantes compuestas con criterios similares, ¿no? Con personajes en el centro, puestos en tensión con un contexto crítico, ¿no? 3 veces, ¿no? Como de frente al paisaje del riachuelo, con esta tensión entre una pequeña naturaleza acompañando al mate, ¿no?, y el agua contaminada, el pico de los residuos, el reflejo de las construcciones industriales en decadencia y las torres emergentes del lado de Avellaneda. Y me interesa entonces también terminar de entender que hay además en el presente una serie de dispositivos, como por ejemplo Instagram, que parecen especialmente concebidos para imaginar cómo producir esta relación entre la identidad de cada imagen y la serie. Por ejemplo, no solo en el trabajo que veíamos antes de Diana Tarela, sino también ahora en el trabajo de Claudio Ricartes, que se ocupa de producir estos registros. En este caso son algunos recortes del trabajo de Claudio Ricartes, que en este caso está tomando estos registros del corredor del Sarmiento. Claudio produce estos registros muy interesantes del viaje permanente, ¿no?, del conurbano al centro a través del ferrocarril Sarmiento, y cómo en ese registro aparece todo el tiempo esta idea de volver tarde, ¿no?, de venir a trabajar probablemente, algo que hace una multitud de gente, pero que por la orientación del Sarmiento, por esta idea del corredor del oeste, lo que va a suceder es que vamos a estar todo el tiempo en relación con la puesta del sol. Y vamos a tener, por cómo el corredor del ferrocarril abre una brecha en el horizonte de la ciudad, todo el tiempo esta posibilidad de ver el cielo, los árboles, la salida de la luna, la puesta de sol, y por lo tanto aparece toda una cualidad del paisaje urbano vinculado a esta experiencia de ir y venir, ¿no?, desde el conurbano al centro, que no solo se registra con este tipo de imágenes, sino con muchas otras muy diferentes, adentro de los trenes, en las estaciones, etcétera, en el trabajo que produce Claudio, y que de repente, ¿no?, aparecen puestas subidas juntas las imágenes, de modo tal que las podemos ver de a 3 o de a 6 o de a 9 y entender, según cómo vamos pasando en la pantalla de Instagram, distintos modos de coleccionarlas y de ponerlas en relación. Me interesaba entonces de esta clase como
tratar de activar este trabajo respecto de cómo producir nuevos documentos que sean capaces de interpretar a la forma urbana, no ya cartografías, sino imágenes y colecciones de imágenes. Imágenes que podemos compilar, analizar, reunir y también imágenes que podemos tomar nosotros mismos. Quería ir terminando con esta cita de Susan Sontag. Las fotografías son un modo de apresar una realidad que se considera recalcitrante, inaccesible, de imponerle que se detenga, ¿no? La fotografía es un recurso para que algo que nos resulta, incluso podríamos decir, difícil de entender, difícil de percibir, exasperante, bueno, lo podemos detener, capturar y observar en una imagen. O bien amplían una realidad que se percibe reducida, vaciada, perecedera, remota, ¿no? Es decir, sea que nos permiten fijar y capturar lo que nos desborda, o sea que nos permite poner en valor algo que parece estar a punto de perderse, ¿no? de ser casi imperceptible. Las imágenes, las fotografías, dice ella, ¿no? Tienen estas capacidades. No se puede poseer la realidad, se puede poseer y ser poseído por imágenes, ¿no? Es decir, no podemos poseer la realidad, no podemos registrar la realidad si no es a través de medios indirectos, ¿no? A través de procedimientos simbólicos, a través de los registros de lo imaginario. Las imágenes cumplen una función fundamental para traducir la realidad a formas analíticas, interpretables, comprensibles. En particular, en esta unidad temática del curso, en esta parte del programa del curso, vamos a tratar de establecer una relación muy activa con algunos archivos que están compilados en el Archivo Buenos Aires y que justamente operan como fuentes a los que recurrir para buscar materiales, ponerlos en valor, interpretarlos, coleccionarlos, reeditarlos, combinarlos y ponerlos en relación además con aquellos materiales que podamos producir nosotros mismos. Los vamos a invitar a producir recorridos por la ciudad, de ir a ver los lugares en los que estamos trabajando, de registrarlos fotográficamente con sus teléfonos, con los dispositivos de los que tengan, digamos, pero también a poner en relación esos registros con el archivo y en particular entender, ¿no?, cómo hay toda una serie de desarrollo, de comprensión del paisaje urbano de la ciudad de Buenos Aires que han desplegado un montón de artistas, investigadores, cronistas durante mucho tiempo, que constituyen un acervo cultural con el que es imprescindible establecer algún diálogo, que hemos empezado a compilar desde nuestro punto de vista, desde nuestro gusto, desde nuestras moderadas capacidades, en este archivo que se llama Buenos Aires en la fotografía, y que presenta de alguna manera el trabajo de muchos autores, algunos de los cuales vislumbramos en esta clase, y muchos otros de los que no hemos dicho nada, algunos muy antiguos, algunos muy actuales, y donde se va a habilitar la posibilidad de que empecemos a entender justamente cierta versatilidad de la función de la imagen para poder producir muchas clases de registros muy distintos y ponernos nosotros en serie con esta cultura visual de la ciudad y empezar a trabajar en esto. Ahora vamos a volver a encontrarnos en una videoconferencia en la que vamos a trabajar un poco más concretamente en las consignas de este nuevo ejercicio y determinar cómo avanzar en el trabajo. Enseguida nos vemos.